Pues bueno, bienvenidos, estimados compañeros, muy estimados. Hoy es martes 19 de abril del 2022. Son aproximadamente las 8:06 de la tarde. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 34 del Ágora, en la cual se estudian y discutimos temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión comentaremos sobre los presocráticos que antecede al pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar, y es algo muy importante decirlo, que no somos especialistas ni académicos. Por lo que hablemos, discutamos o demos nuestro punto de vista, son solamente eso, comentarios personales, que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo y continuamos con esta charla de la lectura Fragmentos Presocráticos y estaremos abordando a Anaxágoras y a Diógenes de Apolonia. Pues muy bien, Jorge Andujo nos trajo una presentación que aunque no se ha comprometido a hacerlo cada sesión, hasta el momento pues ahí lleva récord, ¿no? Yo con... es la 34 ya ahorita. Sesión 34 del Ágora. Sí, ya. Y Dime, te escucho. en esas, ¿de dónde empezó esa cuenta? ¿Con qué se empezó? Fíjate, empezó después de que terminamos el curso introductorio conocido por todos. Ahí fueron 14 semanas y después de 14, la semana 15, ya empezamos con estas charlas. Ah, no, me refiero con qué libro, con qué tema. No, pues empezamos con los estoicos, algo así muy ligero. Después empezamos con la Odisea, después con Ilíada, y ahorita estamos con los presocráticos. Ah, ok, sí. Sí, sí, Ya. sí. Sí, Sí, ya me tiene sentido porque de repente, ajá, sí, no sabía dónde había iniciado. Dije, o sea, yo me uní desde la Odisea, que en la Odisea, pues, ajá. nos hemos haber aventado unas, ¿qué serán? No sé, 15, 18, tal vez. Sí, sí, han sido bastantes. El objetivo fue, después de haber tomado el curso de introducción a la historia de la filosofía, o sea, no era mi filosofía, fue que detectamos que había muchas referencias a los poetas, principalmente Homero, y que este pensamiento homérico había dado las semillas. Ahorita hablando de Anaxágoras voy a utilizar ahí una de las palabras. Ujú, Eran ujú. las semillas precisamente que fueron brotando y empujando las ideas de los presocráticos. Entonces, era para nosotros un interés muy especial analizar estos dos, entre otros temas, pero principalmente esos dos libros. Y ahora pues ya estamos con los presocráticos prácticamente terminándolos. Estamos a una sesión después de esta, Terminando, pues, de concluir, y ya posteriormente iniciaremos, si así lo permite la agenda y el entusiasmo, que no se nos agote, porque es lo que nos mueve a muchos. Algo nos mueve ahí, y continuaremos con Platón, ¿no? Que para mí ha sido todo este trayecto una preparación, así como vamos a saber antes de tocar a Platón más o menos quiénes son los que le precedieron y las ideas que posiblemente influyeron en él. Ya llevamos, digo, nada más de Ágora, porque había otros espacios que habíamos discutido Sí, sí me acuerdo. otros temas, ¿no? Así del Ágora van 34. Así es. Y bueno, ¿Quién quiere iniciar? hay que iniciar, claro. Sí, Anaxágoras, estamos con Anaxágoras. Pues si Pues quiere. Jorge, no sé si quieras iniciar con el personaje histórico, de qué tradición. Sí, bueno. Sí, fíjate que Anaxágoras, por acá tengo, primero lo que encontré, que este señor, este filósofo, pues se supone
según la fuente que tengo, que es jonio. Y bueno, ya habíamos mencionado de dónde vienen los jonios. Fue discípulo o se le dice, o se dice que fue discípulo de Hermotino y también de Anaxímenes, aunque de Anaxímenes ahí por algunas fechas no coincidiría, ya después con estudios posteriores, pero más o menos es lo que afirmaban en sus días, en sus Simplicio y Diógenes Laercio. Se le atribuyen o varias obras, entre ellas un estudio acerca de la cuadratura del círculo, que es algo que me impresionó bastante porque estaba muy metido el pensamiento matemático o alguna influencia pitagórica en el pensamiento filosófico. Y pues precisamente la cuadratura del círculo es algo que a mí me ha impactado, ¿no? El cómo lo resolvieron y cómo ha trascendido desde esos tiempos hasta ahora. Ahora también se le atribuye un tratado sobre el escenario teatral y la perspectiva. Entonces, analizar mucho el teatro, que ya habíamos comentado en aquella ocasión, Arturo, Jorge no estaba, y si no me falla la memoria, que el teatro, o tal vez sí, Jorge, también lo comenté contigo, que el teatro era una forma de catarsis, y catarsis en su etimología era purificación, y lo tomamos ahí de que teatro venía de que significaba el grito del macho cabrío, ¿no? Más o menos, y habíamos visto que esos machos cabríos gritaban o cantaban debido a una serie de actividades. Y entonces este teatro, pues él hace un tratado sobre el teatro, sobre todo el escenario teatral, que conlleva lo que acabo de decir, entre otras cosas, y la perspectiva desde cómo se veía, ¿no? Cómo se purificaba, cómo se orientaban los temas. También se le atribuye un tratado que es el que más mencionó, ahorita se me acaba de olvidar quién, el que lo utilizó bastante, que más hace rato retomaremos su nombre, acerca de la naturaleza. Como otros filósofos es el título que más les agradaba ponerle a sus obras. Aquí también hay una, en general es lo que tengo de Anaxágoras en relación a al personaje histórico. No sé si quieren añadir algo más. Sí, bueno, nada más que fue muy amigo de Perico, que era un político muy importante en Atenas en esa época, Ajá. y pues lo metió a su circulito, ¿no? De amigos. Pues tuvo ahí, eh, digamos, buenas relaciones, ¿no? Y al igual que Sócrates, él también fue de impiedad, Sí, fue cierto. exiliado, Sí. fue exiliado a Lampsaco, que ahí fue donde ya falleció en 420 antes de Cristo. Y bueno, la acusación era que él afirmaba que el sol era una piedra incandescente, ¿no? Lo que en ese momento pues chocaba con la idea de que el sol era un dios. Uh-huh. Esa fue su acusación. Él, a diferencia de Sócrates, pues no quiso morirse, ¿no? Y se prefirió el exilio. Sí, cierto, tienes razón. A mí me resonó bastante el que haya existido un precedente. Seguramente existieron más precedentes, pero que lo acusaron de impiedad, ¿no? La misma acusación que le hicieron a Sócrates. Es algo que a mí me ha cambiado la perspectiva del juicio de Sócrates, y seguramente en algún momento lo vamos a retomar, ¿no? Ese es un precedente para mí importante. Sí. Ajá. Que no me queda adelantar los comentarios, pero es importante y ya cuando lo estemos ahí discutiendo voy a decir por qué me parece importante. Otra cosa también, bueno, que para mí es importante como de su vida es que, bueno, él nació en una familia adinerada también, Adinerada. pero renunció a la herencia.
Y también pues es entendible que tenía estas buenas relaciones y este posicionamiento que lo hizo llegar a Atenas y poder ser a lo mejor reconocido de cierta manera. Fíjate que cuando leí Pero esa parte, ajá, sería toda mi parte ajá. del personaje histórico. Sí, sí, fíjate que cuando leí esa parte también de que renunció a su herencia, eh, mi pregunta es, ¿de qué vivió? ¿Quién le financiaba sus estudios, no? El círculo con Pericles seguramente no era barato, ¿no? Irse Creo que seguramente sí tenía dinero, o sea, herencias como un entre comillas, yo creo, Ajá, pues como es que Sócrates, que según era, ¿de dónde, según no? era pues, en realidad lo mantenían, o sea, seguramente tenían estos mecenas o alguna persona que, bueno, sí, ya respondes tu herencia, pero te doy este castillo y todavía tantos Sí, esclavos y todo este dinero, pero ya no tienes más. ya no tiene, Así, de todas bueno, maneras rechazarla, ¿no? sí, Pero bueno, sí es un sí, dato pues, muy, muy interesante que analizar, ¿no? El entorno donde se desarrollaban Anaxágoras. ujú. Tú, Jorge Andujo, No, pues del personaje histórico no, nada más que agregar. podemos entrar entonces al pensamiento, ¿no? A sus ideas. Así es. Bueno, como decías ahorita tú, Jorge, pues tiene influencia de los milesios, ¿no? Ujú. De los pitagóricos y pues de la escuela helénica, o sea, pues Genófanes, Parménides, ¿no? De todos ellos, No me dice. pero sobre todo de Parménides, ¿no? Sí. Incluso creo que algunos de sus postulados los empata con los de Zenón, ¿no? Entonces, por ello, o sea, como que usa eh, los argumentos de Zenón para argumentar algunos de sus postulados. Y pues bueno, aquí básicamente, por lo menos lo que yo quise resaltar aquí es que su concepto de materia es unitario, ¿no? Entonces ahí es como resuelve lo de Parménides, ¿no? Que de la unidad, de que nada puede generarse De la nada. del no ser, ¿no? Y nada perece y así. Ujú. Eh, También con esto podemos o sea, inferir una de sus postulados también, que era como la crítica que hacía a los conceptos de vida y muerte, ¿no? Que más Ujú. bien lo que decía es que no hay vida ni muerte, más bien es como segregación, ¿no? O unidad, o sea, que se unen o se separan. Eh, Sí. no, no, si quieres eso. Sí, que la vida se concebía, dice, ninguno de los griegos conoce el significado concepto de la muerte y de la vida. Y la vida se puede entender según el sistema de pensamiento filosófico de Anaxímenes como Anaxágoras, que la vida es la mezcla y la muerte es la separación, ¿no? Así es. Ujú, Eh, y pues sí, o sea, al igual que Empédocles, o resuelve la pluralidad, ¿no? Porque ujú. ya ve que Empédocles decía como de que, ok, sí, sí acepto todos los postulados de Parménides, pero se me hace, o sea, necesito resolver que el cambio no sea solo ilusorio, ¿no? Entonces Empédocles decía de que lo que perecía era lo que formaban los cuatro elementos, pero los cuatro elementos eran pues inmutables, todas las características del ser parmenideano, ¿no? Entonces, pues así parecido lo hace Anaxágoras, si no me equivoco, Ujú. sí. Pero aquí con Anaxágoras hay, o sea, la pluralidad y por lo tanto el cambio lo concilia diciendo que esa materia puede ser divisible infinitamente, ¿no? Y, y pues esta divisibilidad infinita, digamos que, bueno, esta materia está compuesta por factores, que aquí creo que Anaxágoras los llama cosas, ¿no? Cosas, la psico le Sí. puse Chermata. Ajá. Y pues es todo aquello de lo que está constituida la materia, ¿no? Por Ajá. ejemplo, el oro Sí. sería ese factor, pero el oro no se puede como sacar como un elemento, como un factor independiente, ¿no? Porque en realidad
eh, no se puede reducir al mínimo, algo así. A ver si alguien complementa. Sí, si quieres yo le puedo complementar. Ahí la idea que entendí es, tiene el pensamiento y la influencia de los pitagóricos, como bien creo colocaste, si no, pues de todos modos sí hay una influencia pitagórica, donde precisamente un número es divisible, pone el ejemplo de entre dos, ¿no? O sea, siempre se va a poder dividir entre dos, entre dos, entre dos. Y de esta forma era infinito, de tal forma que esos factores, o las cosas, en este caso el oro, si tú tienes un bloque de oro, lo divides en dos, te van a quedar dos bloques de oro, te sigue quedando oro. Puedes a dividir el bloque de oro en dos, o sea, ya tendrás un cuarto, va a seguir siendo oro y esa división la vas a poder hacer igual al infinito como lo haces con los números, de tal forma que la parte más pequeñita que te quede va a seguir siendo oro. Sí, Entonces, y él también, ya ves, por ejemplo, con Empédocles él traía 4 elementos, ¿no? Fuego, tierra, aire y viento. En este caso, Anaxágoras dice que hay un montón, dice que hay millones y que son indefinidos y son tantos cuantos son. O sea, él no te define cuántos son, así lo dice. Entonces, él dice que todo está compuesto de todo. Cosas tienen una pequeña parte de todo. Y ese concepto que acaba de explicar Jorge, él lo tomó, o sea, seguramente de los pitagóricos, es un concepto geométrico, lo aplicó a esta idea metafísica. Entonces, él dice que aunque el oro tiene muchas partes de oro, según su lógica, también tiene lo demás que existe, pero lo tiene en partes demasiado pequeñas, tan microscópicas que no podemos encontrar. Pero esas se encuentran en esa división hasta el infinito que podamos llegar, ¿no? Yo me imagino un nivel de átomos, de cosas así pequeñísimas, en donde sí ese oro sí está compuesto de todo lo que existe, pero no se percibe más que en esas, eh, en esas digamos, dimensiones. y ya esta, a lo que acabas de decir, le llamó Aristóteles, le llamó homeomería. Ese concepto que estamos manejando de división y de mantenerse los factores o las cosas, ese concepto lo llamó Aristóteles homeomería y se le atribuye a Anaxágoras, que sin embargo, pues según lo que hacen algunos estudiosos es decir que es atemporal, ¿no? Es la palabra. Y bueno, pero finalmente ahí se engloba lo que acabo de mencionar en esa palabra. Sí, bueno, y dentro de esa idea de las cosas está ahora que pone aquí Abdujo, que son las semillas, ¿no? Que son estas cosas o estos elementos primigenios que dieron el origen a todo, ¿no? O sea, a toda la materia o todas las cosas existentes. Que tampoco, pues, no nos dice qué son estas semillas, pero son las cosas que componen o que dan forma a todo, ¿no? Como la mezcla de todas ellas es lo que crea las cosas, ¿no? Tal cual, así como lo tenemos aquí, las semillas crean las cosas. A lo mejor de haber sido esta al revés, como semillas en la izquierda y las cosas de la derecha. Que son las que, bueno, en una lectura convencional, izquierda-derecha. Hablando de esto, aquí hay una similitud con el pensamiento, de hecho, ahí sí lo declara Bernabé, y no es una idea que yo haya observado. Yo observé otra cosa que voy a comentar después de Bernabé. Lo que él hace, Bernabé, en su reflexión, ve que precisamente Anaxágoras acepta unos postulados parménicos, ¿no? El primero que ello establece o lo acuña es nada puede originarse de la nada, que es precisamente lo que dice de las semillas, ¿no? Si nada se origina de la nada, debe haber existido algo que a él le llamó semillas, de lo cual a través de algún movimiento, pues y sus mezclas, que este ya es el pensamiento de Empédocles, porque también tuvo influencia de Empédocles, ¿no? Empédocles hablaba mucho de la mezcla.
Entonces, que al mezclarse, pues hacen la vida, o al separarse dan la muerte, que si ustedes ven con estos dos conceptos, también se parece a esas dos fuerzas motoras de Empédocles, que es el odio y la amistad. Pero aquí lo que quiero destacar es que sí existe algo en un principio y acepta este postulado de Parménides, ¿no? El segundo es: ninguna cosa puede dejar de ser. Más adelante voy a retomar esta segunda y voy a decir la tercera. El vacío no existe en la medida en que es no ser. Bueno, estas son las ideas que él entiende, y también acuña otra idea de Empédocles, que es: el cambio es el resultado de las mezclas, que lo acabo de mencionar. Bueno, aquí también lo que quiero destacar, cuando dice ninguna cosa puede dejar de ser, a mí me pareció extraordinariamente una explicación que voy a tratar de enlazar ahorita, que habla acerca de un postulado, pero bueno, me voy a adelantar al ejemplo y después vamos a regresar al postulado. Cuando dice que un niño come un pedazo de pan, entonces el pedazo de pan o el pan que come no va dentro del pan, la piel, las uñas o parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que ser, que ser antes de cualquier otra cosa. Y de tal forma que nosotros somos y que no podemos dejar de ser. Y de la misma forma el pan, ¿no? De alguna u otra forma es, y no puede dejar de no, o no puede no de ser o dejar de ser. Son los postulados que Anaxágoras ya hace una reflexión todavía mucho mayor que aquellos que habían dicho Parménides y Empédocles, que precisamente él lo deja y lo dice así: no es posible que de A salga B. Ello implica que A deje de ser A y que de no B sale B. Por tanto, todo existe desde el principio de los tiempos, que ya hemos visto los postulados, porque nada puede proceder de otra cosa más que de sí mismo. Y da ese ejemplo Bernabé, ¿no? Del niño cuando come pan. Ahí el punto que decías ahorita de Empédocles, que él usó el amor y el odio, bueno, más para, para decir el cambio, que fue el de la materia, utilizó el intelecto, ¿no? Él decía el intelecto Sí. o el nous, que es la inteligencia. Eso fue como él justificó. Bueno, ya existen estas, en el caso de Empédocles, yo lo entendí así, por medio del contraste, de entenderlo. Ahí está. Empédocles te dice, son cuatro, ¿no? Son cuatro. Anaxágoras te dice, son infinitos, son tantos cuantos hay, son infinitos. Y luego Empédocles te dice, pero estas, ¿cómo se lograron el cambio y cómo se logró crear todo, ¿no? Por medio del amor y el odio y toda esta teoría que él tiene, ¿no? Bueno, y ahora como Anaxágoras te dice cómo se logró ese cambio por medio del nous o la inteligencia, que es la que actuó sobre esa materia, ¿no? Aquí, o sea, el uso de Anaxágoras del concepto de intelecto funciona únicamente como causa eficiente de la pluralidad. O sea, no está activamente funcionando al parecer. No es como que un momento como que puso en marcha toda esa transformación, como un remolino, ¿no? Algo así. Ajá. Y ya dejó de ser Ya así, dejó, ¿no? sí, ya es su, Entonces, creo que está en un comentario sobre Simplicio y de Bernabé, que si lo transpolamos a las causas de Aristóteles, sería causa eficiente esta inteligencia. Sí. Y hay una crítica ahí de Aristóteles que le dice que, bueno, que dice que para él, como que no justifica, pues, como que nada más la mete así de que, bueno, esto es lo que originó el universo, el nous o la inteligencia, sí, ese clic, digamos, y desembarcó todo, pero que no hay una profundización de eso. Pues. Una crítica que le hace de Aristóteles sobre eso. También aquí sobre el intelecto, bueno, sobre la inteligencia,
dice que controla la vida anímica de los seres poseedores de alma, ¿no? Pero Ajá. aquí a mí lo que me surgió es que no da como una respuesta al cómo los hombres o los animales pues pueden tener alma. Y pues tampoco responde qué es el alma, ¿no? Ni de dónde es. Pero yo, o sea, No. yo a priori había pensado como que el alma era como algo, parte de la inteligencia, ¿no? Algo así. Pero creo que eso cae cuando nos dice que controla la vida anímica, ¿no? Entonces tiene que ser algo distinto a esta inteligencia, pero nunca Sí, nos explica qué es. lo que, bueno, con esa idea yo la entendí, ahora viendo otra vez, siempre veo a este Ernesto Castro, de su clase de Anaxágoras, y él decía que, que es que en ese momento la materia, bueno, y como lo entendía él, Anaxágoras y principalmente de los filósofos jonios, era que la materia tenía como una, no tal cual, porque no es la palabra correcta, pero sí tenía una esencia de algo, de un tipo de espíritu, algo, la materia en sí, todas las cosas. Y pero era una creencia que tenía, ¿no? O sea, como que sí tenían algo más que solamente una materia inerte, que no es nada, que no tiene nada, pues. O sea, Ah, ok, ok. él sí creía que lo tenía, sí. De hecho, pues ahí Tales se me hace que, creo que era Tales, que decía que los imanes tenían alma, ¿no? Porque como que como se atraían, Ajá, entonces, o sea, creo que sí. asociaban el alma con el movimiento y todo eso. Y, Ujú. y Sí, sí, pues sí. por ello como que no se lo profundiza, ¿no? Como que lo da por sentado. Voy a decir algunas de las características del intelecto, ya que han dicho un par de ellas. El intelecto está distribuido en todas las cosas. El intelecto no se mezcla con todas las cosas, también es algo interesante. Ujú. El intelecto es consciente y inteligente. Ahí utilizaron la palabra inteligente para referirse al intelecto, pero bueno. Y el intelecto es divino, y es la parte que mencionaron, que gobierna el mundo en el origen, es la cosmogonía pensada en Anaxágoras, y que controla la vida anímica de los seres poseedores de alma. Como bien lo acabas de apuntar, Jorge, ahí hay algunas preguntas que resolver, que también es cierto que los estudiosos o las personas que empezaron a citar a Anaxágoras, si no me falla la memoria, fue ahí Simplicio. Él lo hizo, pero nada más del libro primero, ¿no? Que fue la parte de los principios, y que las cuestiones prácticas o puntuales o particulares no las consideró. Entonces ahí debió haber desarrollado posiblemente, ya en una especulación que estoy haciendo, posiblemente pudo haber definido y profundizado más sobre qué es el alma, ¿no? La diferencia entre el intelecto y el alma. Sí, tienes razón. Pudo haber ahí desarrollado eso. Y bueno, aquí hay también un sistema dualista que ya también es herencia de algunos pensadores, ¿no? Que habían establecido la dualidad. Eh, fue el médico, ¿no? Que también era médico, por me acaba de olvidar el nombre, ahorita ando con la memoria un poco estrecha, pero había un médico que, que él comenzó con un filósofo médico, que él comenzó a mencionar los contrarios. Aquí también se ve la influencia Se está cortando ¿Ya se me se escucha? cortó tu audio. ¿Ya se me Ya. escuchó? Ya. Si no me falla la memoria, fue Genófanes, ahí a reserva de que me ratifique. Es Alcmeón, perdón, Jorge, pero sí. ¿Cómo? Alcmeón de Crotona. Ah, Alcmeón, tienes razón. Entonces él empezó con ese pensamiento dualista. Y fíjate que aquí también Anaxágoras tiene un sistema dualista, donde sostiene que la existencia en dos principios, entre los que se aumentan las diferencias. Por una parte, la materia, que es cada vez más inerte, más inmóvil, que habíamos visto que también era pensamiento de Parménides, y por el otro lado, un motor activo. Entonces, el motor activo, que pues obviamente es el intelecto, como ahí bien lo tienes, la inteligencia, ese pensamiento dualista es lo que hace la generación
de todo lo que existe, es decir, define a la cosmogonía de Anaxágoras. Y prácticamente estamos abarcando todas sus ideas. A mí me parece que ya no hay mucho más que rascar desde mi punto de vista. No sé ustedes, porque ya las comentamos todas, las que tengo anotadas, y de forma muy rápida. Yo ahí tengo una duda, o sea, si me pueden resolver. O sea, aquí Arturo, tú comentabas que primero son las semillas y después las cosas. Ah, ok. O sea, es que yo lo había Ujú. entendido al revés, ¿no? O sea, de que de las cosas se forman las semillas. Pero pues a lo mejor ahí estoy mal. O sea, ¿Tú cómo lo es... entendiste, Jorge? ah, ok. Pues vamos, ahí tenemos O bueno, no, perdón. Tú, Andujo, si quieres, tú dame tu explicación. Ya O sea, es contrastamos que, ideas. ya mira, te entendí. de que está la masa, ¿no? Y es unitaria. Entonces, de esa masa, digamos que está conformada, ¿no? Por las cosas. Pero esas Ujú. cosas no pueden, digamos, no se pueden aislar de la materia primordial, ¿no? Entonces, según su preponderancia, bueno, según las divisiones que haga, bueno, que haya, ¿no? Y la preponderancia que haya, es a lo que llamamos semillas, por ejemplo, pero ahí sí creo que entra la cuestión, ¿no? Por ejemplo, está la semilla del oro, que es materia con preponderancia de oro, que es un factor. O sea, el oro sería factor y estaría semilla oro, que es la materia con preponderancia de oro, ¿no? Pero que tiene parte de todas las demás cosas. Y pues yo por eso pensaba que era primero cosas y luego semillas. Compuestos, a ver, semillas compuestas de todas las cosas. ¿Tú cómo entendiste esas ideas, Jorge? Romero? A mí voy a regresar un paso atrás para tratar de responder eso. Para empezar, Ujú. lo que había dicho en sus fragmentos Anaxágoras es precisamente que había, en lugar de haber algunos elementos, pero no era la palabra de elementos de Empédocles, la palabra de elementos es de Aristóteles, raíces. De haber 4 raíces, que es el pensamiento de Empédocles, eran 4, dice, hay algo, que genera todo, y esas son sus semillas. Y los factores son aquellas cosas con que uno identifica las mezclas. Es decir, yo tengo, para Empédocles, voy a regresar un poquito otra vez, eran las raíces, tenía 4, fuego, viento, aire, y fuego, viento, aire y tierra, ¿no? Entonces él decía, ya tenemos estos 4 elementos y con estos 4 elementos le dio vida a todo. Todo lo que yo entiendo que dijo este señor Anaxágoras, este pensador, dijo, hay una serie de semillas, no de raíces, sino de semillas, que no nada más son 4 elementos, son muchísimos, son bastantes, que es la idea de Zenón, si no me falla la memoria, de ahí tomó la referencia cuando habla de que son muchos y múltiples. Entonces, ¿sabes qué? Son muchos y cuando se mezclan, entonces forman los factores, que ya es la identificación de oro. Entonces, esas semillas están esparcidas, como bien lo dice ahí Jorge, y le pone la preponderancia, o sea, ya está, de alguna forma ahí están inmersas, pero con ciertas mezclas ya te genera un factor oro. Que lo que él dice, ¿sabes qué? Es que hay una sola cosa, pero conforme se va separando o se va percibiendo separada, porque es una cuestión de percepción, entonces esa cosa tiene ciertas semillas y esas semillas configuran lo que es la cosa o es el factor. Yo así lo entendí. Sí, yo también. Sí, justo. Con ese sí, justo. Sí, es, digamos, eh, esa materia o ese elemento primigenio, ¿no? Sí, aquí dice que son muchos. Ujú. Ajá. Y son muchos, ya no son 4, Ya no son son 4, exacto. infinitos. Sí, sí, Son sí. infinitos y luego algo nos faltó con el intelecto que, que actúa, digamos, sobre esas semillas, causa un movimiento
que describe que es un movimiento demasiado agresivo, nada que conocemos en el mundo de los humanos. Y ese movimiento empieza a separar las cosas, ¿no? Separar y hacer las mezclas, y de ahí se crea la materia, que ya son los factores. Pero cuando dices se empiezan a crear las cosas y cosas son factores, es lo que te mencionaba. A partir de la mezcla se crean sus factores. Sí, entonces sí, yo sí entiendo, Andujo, que las semillas son como que, digamos, los átomos de las cosas, o esas, bueno, para no decir átomos, para decir estas materias, ¿qué dirías? Pues estos elementos primordiales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, si lo homologamos en Empédocles, las semillas serían pues, los elementos y las cosas serían las formas que forman los elementos, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú, exacto. Sí. Sí, ok. Muy bien. Pero ya, pues, ya me planteaste ahí, no voy a revisar tanto, planteaste ahí la duda, pero bueno. No, yo también lo voy a revisar, pero sí me hace mucho sentido lo que dicen. Pues va. Sí, aparte son primeros comentarios. Igual el día de mañana, ya que tengamos un mejor entendimiento, digamos, oye, no, creo que ahí dijimos algo todavía no maduro, y ya teniendo un pensamiento más maduro podemos afinar mucho la idea, ¿no? Sí. Voy a abrir aquí la ventana. Sí, hablando acerca un poco de otra de las ideas que me pareció también importante, es la siguiente, y espero que poderla transmitir de una forma correcta. Hay cosas, hay factores, ajá, o hay, sí, pues, son cosas, estoy hablando la palabra cosas, hay cosas o hay factores que pueden ser pequeños, pero a la vez ese factor en relación a otra cosa es pequeña y en relación a otra cosa es grande. Es decir, en relación a una proporción, ese mismo factor puede ser muy grande, y ese factor en relación a una proporción puede ser muy pequeño. Esa es una idea fantástica, digo que espero haber podido transmitir como yo la entendí, pero es finalmente que si tú te sitúas ahorita físicamente así como el ser que me percibo, hay un macrocosmo donde yo soy infinitamente pequeño, ajá, y si nosotros vemos cómo suponiendo que se siga expandiendo el universo, cómo me voy haciendo mucho más pequeño, más diminuto. Pero también hay un microcosmos que si yo voy haciendo la configuración de ver más hacia eso micro, yo me voy haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces, es una idea que también tiene Anaxágoras que me pareció sublime. Sí, está chida. Ajá, y pues hasta aquí yo ya no tengo más comentarios acerca de Anaxágoras. No sé si ustedes tengan otras ideas adicionales, pero no, las principales ya las tocamos, ¿no? Hay Sí, pues algunas ahí ahí igual también que tenía. Estoy aquí, Va. Adelante. encontré una, bueno, es aquí es un blog, puse así tal cual rápido como lo que está discutiendo. Y, y aquí le da la razón a Andú. Dice, ateniéndose a los concisos datos de los fragmentos, tan solo podemos decir que con seguridad que las semillas son postes de cosas. O sea, al revés, ¿no? Y a la vez son contadas como más de cosas. O sea, también son contadas como un tipo más de cosas. En efecto, conviene con las cosas en ser tan disímiles entre sí como hay. Pues ninguna cosa es semejante a ninguna otra. Además sabemos bien que todas las cosas también poseen partes de todas las demás. Por consiguiente, debemos concluir que Anaxágoras a las cosas para referirse a ellas connotando su latencia en la mezcla y su aptitud para dar lugar a la variedad de los entes.
Las cosas designadas semillas, pues en cuanto están presentes de modo imperceptible las sustancias. Sí, es mucho más complejo lo que acabas de leer. Yo no me quedo tan claro. A ver, eso último, otra vez, Sí, Arturo, mira, por conseguir concluir que Anaxágoras llama semillas a las cosas, para a ellas connotando su latencia en la mezcla, o sea, que denotando qué tanto tiene, porque ya es que hablaba de que si tiene mucho de oro, pues va a ser oro. Y su bueno, su latencia en la mezcla y su aptitud para dar lugar a la variedad de los. O sea, quiere decir que si hay mucho oro en una cosa, se va a denominar como si fuera oro. Mucha tierra se va a denominar como si fuera tierra, pero aún así tiene partes de todas las demás cosas. Sí, pero esa Las cosa cosas pueden, son los factores, ¿no? las cosas son los factores, sí. Ajá, ¿y de qué se van a impregnar? De las semillas. En diferente proporción. es que, no, eso último que leíste, a menos de que lo haya entendido mal, pienso que sí le da la razón a ustedes. Pero es que, o sea, como yo lo había entendido, pues es que las cosas o los factores, ¿verdad? O sea, como que son algo teórico, no se pueden en realidad ver como No, tal. Lo que se puede ver son las semillas. Pero ahí, no sé, o sea, ahí sí siento que estoy yéndome a la... O sea, que las cosas no se pueden diferenciar porque cuando tú haces una división, o sea, queda, a pesar de que pueda quedar preponderancia en la mezcla, bueno, en esa división de una cosa, tiene de todas las demás cosas, ¿no? Tiene partes de todas las demás cosas. Pero no sé. Entonces, lo que estás diciendo que la cosa es como la idea. Ajá. Ah, O sea, la cosa, bueno, no sé si la idea, pero, a ver, pues, déjame pues decir. la idea es algo intangible, ¿no? La idea, Ajá, sí, sí, o sea, sí tiene esa la forma intangibilidad. también, ¿no? Ajá, Puede ser, si no quieres la idea, la forma. ok. Es Ajá. que, a ver, aquí dice, ahora bien, Anaxágoras no creo que exista el origen de los tiempos, un conjunto de ingredientes en yuxtaposición, de forma que serían aislables. Bueno, eso es de Empedocles, ¿no? Su concepto de materia, por el contrario, es absolutamente unitario, y ello porque todo participa de todo y no hay nada en estado puro. ¿Cómo es posible que esta materia sea plural y unitaria a la vez? De que la divisibilidad infinita. La materia para él es una pluralidad de factores más que ingredientes en una masa continua. A estos factores Anaxagoras los denomina cosas. Como pueden hallarse en cantidad infinitamente pequeña, es imposible llegar a aislarlos en la materia primordial. Lo único posible es que se redistribuyan con mayor o menor preponderancia de unos u otros, aquí o allá, de forma que, por ejemplo, lo que llamamos oro es materia con preponderancia del factor oro, pero con la presencia en cantidades menores de todas las demás cosas. Y aquí es donde dice Anaxágoras o utiliza otro concepto problemático, el de semillas, que son asimismo compuestos de todas las cosas en diferentes preponderancias, probablemente capaces de servir de matrices de las sustancias naturales. Entonces yo hoy por eso pensaba que cosas es primero que semillas. Yo sí lo tendré que analizar nuevamente porque ahorita la reflexión que yo hice quizás es diferente a la que acabas de exponer y sí necesitaría un poco más de tiempo para poder analizarlo. Ahí en el viene justo una parte que es cosas, semillas y partes. Como explicando todo eso. Esa confusión. Ahí lo Okay. Pero sí, pues justo ahí lo ponen, ¿no? Que está como confuso porque son muchas cosas y esas cosas están compuestas de semillas, pero creo que la diferencia marca ahorita como, porque eso no lo dijimos, Anaxágoras sí creía que existía porque él era monista, una sola cosa originaria, una materia originaria, y de ahí se derivaban todos. O sea, entonces él decía que había una nomás y de ahí se originaban todas. Pero ahora la discusión es que cuáles son primero las semillas o las cosas, ¿no? Sí. Bueno, eso ya ahí lo podremos revisar más con calma y aclararnos.
Muy bien, muy bien. Pero bueno, yo digo que pasemos a Diógenes si quieres. Pero así como lo subrayé, sí tiene sentido, porque cosas, de diferentes cosas, están hechas las semillas. A lo mejor el concepto lo entendí viceversa, ¿eh? Lo voy a revisar, Al Jorge, revés, sí, porque también. sí, ahí bien lo tienes escrito. O sea, cosa, cosas en diferentes preponderancias. Y las cosas, pues ya son. El concepto yo creo lo entendí al revés, nada más le cambio la palabra y funciona de la misma forma. Sí. Ajá. Así como lo expliqué, funcionaría si le cambio al revés las cosas por esperma o Sí. semillas y factores, ajá, si intercambio funcionaría. Sí, 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 sí. sí me hace. Y creo que hasta tiene más en lenguaje porque cosas siempre, cuando no saben qué es, te dicen algo abstracto. Entonces ahorita están diciendo cosas, porque está compuesto de algo, no sabemos de qué y no te voy a decir porque no sé. Pero de eso se ponen las semillas, que la semilla ya sé que sí es, o sea, la semilla es oro, pero ese oro está compuesto de muchas cosas, no sé cuáles son, pero está compuesto de muchas cosas. Entonces también dentro de esa lógica, a la hora de explicar, pues también suena más congruente que sea. Sí, Bueno, y voy a volver a totalmente. leer a ver si nos aclara la mente esta parte. Dice, por consiguiente, debemos las llama semillas a las cosas, para referirse a ellas con latencia en la mezcla y su aptitud para dar lugar a la variedad de los entes. Las cosas pueden ser designadas semillas en cuanto están presentes de modo imperceptible en las sustancias. Ahí lo acabas de decir, las cosas las semillas están formadas de cosas. Lo acabas de decir, Arturo. Entonces sí, estás bien, Jorge Andujo. Sí, sí. Ujú. Sí. Totalmente estás bien. Ajá. Las cosas pueden ser designadas. Sí, en lo que acabas de leer, ahí estás afirmando lo que Jorge puso en su imagen. Pues ya habías dicho que ibas a continuar, ¿no? Con el otro, con Diógenes de Apolonía, el joven filósofo, ¿no? Sí. Que aunque no sea joven, pero sí, el joven filósofo. Se ve en la foto, no se ve muy joven, pero sí. Es joven porque era el más joven de los que pensaban esas cosas, ¿no? Supuestamente. Ujú. Pero ahí como que Bernabé decía que no se sabía a qué se refería exactamente, quién había dicho eso, ¿no? O sea, que no se Ujú. refería exactamente a qué se refería con que era el más joven. Si era el más cercano, o si era algo así. Algo así, sí. Pero no sé si, Jorge, quieras comenzar con personaje histórico de nuevo. Pues lo mencionó Aristófanes, la nube, fue discípulo de Anaxímenes, si no me falla ahí la memoria. Se conservan igual algunos, o más bien se le atribuyen algunos textos acerca de la naturaleza. Ese título, como les encanta a nuestros amigos. El otro, acerca de la naturaleza del hombre y la meteorología. ¿Algo más que haya notado? No, hasta aquí nada más son los datos que a mí me parecieron interesantes. Ya dije que era joven o se le consideraba como joven, ¿no? Y tenía una inclinación por el monismo. Ajá. Sí, ahí no es algo estrictamente objetivo lo que voy a decir, pero, o sea, según mi experiencia ahorita, creo que es el de los presocráticos que menos hay información, ¿no? Ajá. Porque, Sí. Sí, porque sí. incluso lo busqué en Google para ver imágenes y así, y literalmente solo vi estos dos que ni siquiera sé si sean de la persona, ¿no? Porque ahí me salía Diógenes Laercio, Diógenes de Sinope, hay Ujú. varios Diógenes, Todos los ¿no? días. Pero sí, sí. Pero de de Apolonia sí está escasa la información. Sí, pues se supone que lo único fiable que se tiene es lo que te mencionó Jorge, que Aristófanes, que era un
comediante, digamos. La comedia. Hace una parodia de sus teorías en una obra de teatro que se llama Nubes. Las nubes. Entonces, así nos habla de que era una persona, bueno, como dice Bernabé, que era una persona conocida. O sea, y el registro de ese trabajo, de esa obra de Aristófanes, es del 423 a.C. Bueno, y él nació en el 480 a.C., más o menos, para ver fechas. O sea, que habían pasado como unos 60 años, más o menos. Ujú. Sí, bueno, es lo que se tiene, ¿eh? Hay muy poco acerca de eso, ¿no? Nada más se le conoce como el joven filósofo. Fue como que su mote, Sí. ¿no? Como no lo dijimos, pero a Anaxágoras se le conocía como el nous. O el intelectual, ¿no? Podemos decir. Bueno, Sí. ya no me quiero Que le regresar. pusieron el apodo justo por la obra, ¿no? Ajá. O sea, más bien yo creo que era una burla. Sí. O sea, como que se burlaban de él, pues. Sí, Y sí, decían, sí. sí, tú eres el El inteligente, nous. ¿no? Ajá. El intelectual. Bueno, el El inteligente. sabio. No, El porque creo sabio. que sí era diferente de intelectual, ¿no? O de inteligente. Sí, 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 sí. Y No sé pues cómo bueno, empezar con él. Si yo quieres tú, aquí, Jorge. Era monista, ¿no? Bueno, dale, Andujo. sí, sí, era monista y pues igual tiene una profunda vinculación con la escuela de Milesa, en especial con Anaxímenes, ¿no? Aquí Bernabé nos dice que se presenta como un filósofo ecléctico, y ecléctico es que trata de reunir, procurando conciliar los valores y las tendencias de sistemas diversos, ¿no? Aquí a lo que se refiere, por ejemplo, que une el sistema jonio de Anaxímenes, por Ujú. ejemplo, con los postulados de los atomistas del vacío, ¿no? Pero eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Y pues ahí como que los concilia. Y pues su arque, que era al principio no constitutivo de todas las cosas, al igual que Anaxímenes, pues es el aire. Sin embargo, sí tiene ciertas diferencias que pues yo las identifico como tres, ¿no? Ustedes ya dirán si tienen otras o si no están de acuerdo. Pero pues la una es que relaciona las sensaciones con el aire, ¿no? Toda sensación se produce por o a través del aire. Y ahí creo que hay un texto, pero no propiamente de Diógenes, pero sí uno que lo cita, que explica cómo él explicaba todos los sentidos, ¿no? Excepto el tacto, creo, eh, a través de procesos del aire. Y por ejemplo, a mí uno que me llamó la atención es que el pensar, por ejemplo, se debe a aire puro y seco, ya que la humedad embota, o sea, como adormece el entendimiento, ¿no? Por ese motivo, en sueños, en borracheras y en hartazgos se piensa peor. Es Teofrastro el que lo citó. Y esto me pareció relacionado con lo que dice Heráclito, ¿no? Que el hombre borracho tiene su alma humedecida y todo eso. Entonces, siento que tenía que ver con eso. Sí, Eh, y luego la otra diferencia es que admite el concepto de vacío, Sí, eh, que eso es de los atomistas, pues ya que sin él el aire no puede estar más denso o menos denso, ¿no? Y la tercera es que, por ejemplo, el aire de Anaxímenes pues era físico, y el de Diógenes ya tiene como aspectos de divinidad, ¿no? Como que lo controla todo y está en todo, pues así. ya dijiste todas las ideas, Jorge. Literal. Sí, pues es que no hay tanto de él. No, de él no Y hay tanto. justo como ahorita dijiste, pues es un filósofo ecléctico, ¿no? De hecho, estuve más pensando en eso en sí, como en lo que propone. O sea, como la idea de este criticismo, de los pensamientos, ¿no? O sea, que imagínate una persona, o sea, que dedica toda su vida, ¿no? A desarrollar un sistema filosófico. Bueno, estás trabajando sobre eso, pero luego van a venir otras personas que o sea, y pues, desarrollarlo en cualquier aspecto, ¿no? No necesariamente la filosofía, un trabajo, lo que sea,
Pero luego existen todas las demás personas que lo que hacen es recopilar esta información y hacer conciliaciones de varias cosas para llegar como a un acuerdo, ¿no? Como una persona mediadora de ideas, ¿no? Que al final de esas ideas, eh, como que eso me dejó así un poco de pues en estos momentos, ¿no? Que cosas, o sea, tanta información, tanta investigación, todas las cosas, luego todos terminamos así, o como de esa recolección, digamos, en nuestro mundo ya tenemos como que todas las, y al hacer o al crear, ya sea lo que hagas, siempre recopilas ideas de varias partes y a partir de ahí creas algo, ¿no? Que sea un objeto físico o una idea, pero siempre son recopilaciones y muy pocas veces son creaciones personales, digamos, ideas originales, ¿no? Entonces, como que nosotros de cierta manera estamos ya destinados, de cierta manera, a ser o ser una persona así, ¿no? O un pensador o un más hacedor de lo que para que sea bueno, pero que ya es una recopilación de todas estas ideas, ¿no? Y es una mezcla, seguramente, pues, con tu contexto inmediato, con tu contemporaneidad, pero pues podríamos decir como ideas originarias o ideas primeras. No sé, como que nada más me quedó ese rato que estaba viendo que, bueno, igual con el caso de Anaxagoras, ¿no? Él también, Exacto, era es lo no, que iba a decir, también era no, ecléctico. también era, ajá, ecléctico. Entonces, eh, de cierta manera también pues, fueron reconocidos ambos, ¿no? En su época fueron reconocidos, ya sin embargo, para esta época, pues ya son como que, digamos, la sobra de los presocráticos, ¿no? Y también porque no hay tal vez porque no hay tanta información de ellos, pero también a lo mejor no hay tanta información de ellos porque no eran tan indispensables, ¿no? O no tenían algo tan primordial o algo que decir. Y, pues sí, Pues eso era lo que me despertó este. Diógenes de Apolonía. Estaba buscando Yo, ahorita una cita, pero ya no la encontré. Ya después se me ha ido. No me gusta subrayar los libros y no lo anoté, pero ahorita que el comentario dije, aquí tengo, recordé que le había leído, pero ya no la encontré. porque luego, si pasas a la siguiente, Jorge, Andujo, siguiente diapositiva, por ejemplo, ya si queremos profundizar como la relación que tiene el aire con los sentidos, ¿no? Que él intenta dar una explicación a todos, excepto no le da una explicación al tacto. Me parece curioso que también, no recuerdo quién, uno de los pasados que leímos, tampoco le da una explicación al tacto, se refiere a los sentidos. Y a todos los demás siempre se les da, ¿no? Que el ojo es como es el reflejo del aire que chocas, ¿no? Bueno, pero es una cosa así de, bueno, y el oído es el aire que entra y que empuja hacia el cerebro, y que al final todo recae en el cerebro, ¿no? Eh, y lo mismo con el olfato, que creo que es el más lógico, o sea, como el aire entra, o sea, el aire era el factor de todo que nos hacía sentir, ¿no? Pero igual no explica el tacto. Sí, el concepto del vacío, pues con esta idea, lo explica con el ejemplo del pez, ¿no? Que el pez al agarrar agua hace un vacío y, ¿cómo? Hace un vacío hace un vacío para agarrar oxígeno, para agarrar el aire del agua o algo así. Y es como respiran, como ahí Sí, medio, ajá, como que de guía y creencia, pero no hay tanto que escarbarle a Diógenes. Pero bueno, ya lo tenemos registrado, Diógenes Laercio, sabemos quién es, porque más adelante hay otros Diógenes que también nos vamos a topar. sí, Bueno, este es Diógenes de Apolonia, Diógenes de. sí, sí, sí. Sí, porque está Diógenes de Laercio, ¿no? Que es el historiador, y luego Historiador, Diógenes, ajá. de Sinope, que es el cínico, el que vivía en el barril y todo eso. ¿Puedes acercarte un poquito el- más al micrófono, por favor, Ah, Jorge? sí, sí, Andujo? disculpa, disculpa. Sí, sí, sí. No, o sea, decía que está el otro Diógenes de Sinope, que es
el cínico, ¿no? El que vivía en el barril y todo eso. Ándales, Diógenes. Ese traigo ganas de leerlo. Sí, Pues ahí lo viene con Diógenes Laercio, habla acerca de él, precisamente. de hecho, creo había Oye, algo de Platón aquí con Diógenes de Apolonio, después les digo que exactamente, y yo pensaba que se refería al Diógenes, no al otro, no al cínico, pero no era este. Después les digo exactamente cuál era la relación ahí, pero estaba Mm, interesante. bueno, y también que ellos eran contemporáneos, ¿no? Ya Sócrates, Anaxágoras y Diógenes eran contemporáneos, porque de hecho, es- cuando estaba Sócrates, cuando vivía Sócrates, los libros de Anaxágoras se vendían en el mercado. Ese es otro, en Atenas, ¿no? Ahí decían. en Atenas, ajá. Sí, entonces, sí, también Pues yo ya no tengo más que añadir, Jorge, dijiste las ideas de Diógenes, este, no sé si quieres añadir algo más, pero prácticamente es lo que acabas de mencionar, ¿no? De él hay poco. Sí, no, sería todo eso. Ujú. Estoy buscando dónde está Diógenes Laercio. sí, 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 justo son de la misma generación, casi casi. Sócrates es de 470, Anaxágoras es de 460 y Diógenes es de 480. O sea, como que se llevaban 10 años más o menos. Siendo el más joven Anaxágoras. Ah, y aquí al parecer, que me confundí, pensé que esto era de Anaxágoras, pero al parecer es el que hizo algo de las venas, ¿no? De la disposición de las venas. Sí que hay una explicación. Sí. Sí, sí, sí. Era el Anaxágoras, médico, ¿no? Anaxágoras es que se explica acerca de las venas y del ojo y cosas así. ¿A eso te refieres, Jorge, o a qué te refieres? Oh, bueno, yo me había confundido y pensaba que es que había una explicación de las venas, ¿no? Que había dos grandes venas, una pasaba por la Ujú. derecha, otra por la izquierda, y ahí nos explicaba todo el recorrido que es. Y yo pensaba que era de Anaxágoras, pero al parecer es de Diógenes, aquí lo estoy revisando. Las Pero venas Sí, también de portantes. Diógenes. Anaxágoras habla acerca de lo que acabas de mencionar, Jorge. Ah, ok, ok. Fíjate, ese sí lo tengo más por acá. Yo no recuerdo, según yo es Diógenes, el que explica de que, no sé si Diógenes es el médico o más bien el otro es el médico. Según yo es Diógenes el que es médico. Explicación tanto de los sentidos y como que recae en el cerebro, que había sabían que en ese momento pues también hacían como ciertas operaciones o ciertas intervenciones en el cerebro, por no decir lobotomías o no sé qué hacían, pero había alguna intervención en el cerebro, los sentidos entonces por eso es que varios filósofos decían pues como que involucraban los sentidos con el cerebro. Por eso es que ahorita creo, según yo me acuerdo que Diógenes es el médico y daba esa explicación del aire y de cómo el aire circulaba a través de todo el cuerpo y cómo se distribuía por la sangre y cómo esas arterias principales del cuello, la espalda, cómo se iba hacia un lado de la piel, los brazos, todas estas ramificaciones de las manos. O sea, como que muy de anatomía, muy anatómicas, digamos. Tienes razón, sí, Anaxágoras sí explica algo acerca de la constitución de los cabellos, las uñas, las venas, por eso aquí lo dice. Ah, ok. Las venas, arterias, nervios y huesos resultan indivisibles o invisibles por la pequeñez de sus partes, pero al crecer se van dividiendo poco a poco, etcétera, etcétera. Por eso ya he dicho que Anaxágoras también había mencionado algo al respecto, no necesariamente de las venas, pero sí de la configuración del cuerpo, diciendo de que ello no, o sea, el cabello no puede ser cabello sin haber sido cabello antes, ¿no? Ujú. Pues Muy listo, bien, yo no tengo ningún comentario. yo igual, la verdad.
Sí, bueno, nada más que decirte que sí, aquí está Diógenes y sí lo menciona el señor Laercio. Diógenes Laercio menciona a Diógenes de Sinope. Ok, ok. Sí, sí está buena. El cínico, ¿no? El perruno. Sí, Sí, pues aquí prácticamente estamos a una sesión de terminar la lectura de los fragmentos presocráticos. A una, ya siguen los atomistas. Ah, Una sesión más. ajá, no me voy a, Eras. dime, Perdón. No, perdón. No. no me voy a comprometer, pero voy a tratar también de hacer unas imágenes y pasárselas a Jorge, porque creo que sí son útiles para resumir algunos conceptos. Así como dice Jorge, no me comprometo, pero lo voy a intentar. ¿No, Jorge Andujo? no, sí, sí. No, y es que de los atomistas sí hay bastante, ¿no? Bastante fragmentos. Sí. Sí, Ajá, y para resumirlo, sí hay que, más que mis anotaciones, porque luego hasta las estoy revolviendo, y empecé leyendo Anaxágoras con el libro de Hegel, y ya después me pasé ¿cómo se llama? A los fragmentos presocráticos, porque tampoco vi que había tanto, por lo menos en las ideas que me interesaban, y así de que luego traigo revueltas mis anotaciones y veo que las imágenes resuenan muy bien o sintetizan, ¿no? Muy bien los conceptos. sí. Sí. De hecho, pues ahí con los atomistas, bueno, los atomistas se refieren a Leucipo y Demócrito, ¿no? Porque hay otros atomistas después, este, pero bueno, los que va a haber ahí epesocráticos son Leucipo y Demócrito, y como nos los enseñó nuestro profe de bueno, mi profe de filosofía, este, la verdad es que Demócrito sobre todo, como que me pareció muy potente, ¿no? Como su filosofía. Y repito, según como nos lo mostró el profe, hasta ahorita creo que es, o sea, irrefutable, ¿no? Por la ciencia, igual, su pensamiento. Pero ahí habrá que ver qué nos dice Bernabé, ¿no? Pero Leucipo y Demócrito, Órale. dices, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el átomo, pues supuestamente es indivisible, ¿no? Y ya pues ahorita en la ciencia moderna ya hay muchas divisiones, ¿no? Del átomo. Pero el átomo que proponen, o sea, el átomo que proponen no es el átomo científico. El que Es, conocemos, ¿no? Es ajá, aquella cosa, el concepto que no se puede dividir, ¿no? ajá, exactamente. Entonces, según eso, pues es irrefutable. Si lo siguen dividiendo los científicos, todo, ese va a ser el átomo. El que Ujú. dividen, el que dividen, el que dividen. Entonces, por eso me pareció muy interesante su idea. Sí, ajá. Pero ya lo veremos la siguiente sesión. Y aquí adelante, ¿no? Pues ahora sí fue récord 9:14, estuvimos relativamente, pensé que nos íbamos a tardar menos, ¿eh? La verdad que había mucho menos de lo que comentar. Pues a los que lleguemos otra vez hasta acá, pues les agradecemos bastante su compañía virtual. Y bueno, nos vemos la próxima semana. La semana, por si alguien quiere unirse, va a ser el martes 26 de abril del 2022. Entonces estamos son lecturas independientes, salvo estos dos que fueron eclécticos, como bien ahí anotó Jorge en su definición. Una persona que concilia diferentes teorías y bueno, para la próxima esperemos que yo no los he leído, que sean más independientes, ¿no, Jorge Andujo? Que creo que por ahí ya tienes algo de antecedente. Pues no sé si independientes, pero sí más, eh, bueno, desde mi punto de vista más potente, sí. Sí. O sea, más fuerte la filosofía, sí. Ah, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima sesión. Mm. Vale, nos vemos.